Bueno, me llamo José Torreblanca y una de las cosas más peculiares de mi vida y que más recuerdo ahora que estoy a punto de cumplir los 80 años es que puedo decir que he vivido en el Museo del Prado, pero en el sentido más literal y estricto, no he vivido en el Museo del Prado, en una casa en el Museo del Prado. Entonces, después de la guerra, pues, según me contaron mis padres, se vinieron a vivir con mi abuelo materno, que entonces era el portero mayor del Museo del Prado, cosa que suena mucho, pero que no era gran cosa, era simplemente que era un subalterno, digamos, un poco primus inter pares, no nada del otro jueves, ¿no? Y le daba derecho a ocupar una casa, que es la casa que está más en la parte norte. Nos vinimos a vivir a esa casa, mis padres, mi hermano y yo, y era la típica familia de la posguerra en que todavía era muy frecuente que conviviesen abuelos, padres y nietos. Ahora ya eso es bastante, creo que no ocurre con mucha frecuencia. No, es que era otro mundo, es que me ha puesto en el disparadero un poco esta historia de la infancia, me ha puesto un poco en el disparadero de hacer hablar a la memoria. Nabokov, las memorias, el título que tiene se llama Habla Memoria, es el título de... Y entonces, bueno, pues yo creo que es muy bueno hacer hablar a la memoria porque ahora hay menos conversación familiar que antes. Entonces yo, por ejemplo, yo sé muchas cosas de mis abuelos, pero que mis nietos no sabrán nunca de mí, porque se habla menos. Antes la memoria, había una memoria familiar. Y es que rememorar un poco todo lo que era la vida antes de que no existiese la televisión y la calefacción. Era una casa espaciosa, pero solo espaciosa, después no tenía ninguna comodidad, por ejemplo, no tenía baño, en aquella época tener baño en una casa era una cosa como muy lujosa, pero bueno, allí, en la planta de arriba, esas tres ventanas muy luminosas, unas que dan a los Jerónimos, otras que dan al mismo museo, pues era nuestra casa. Creo que tenía, bueno, una gran cocina y después tenía 4 o 5 dormitorios, pero grandes. Bueno, y ahí hacía por la vida, yo hacía los deberes del colegio en la cocina, porque era el único sitio donde se podía estar un poco caliente. Creo que uno de los privilegios que tenía mi abuelo era que tenía derecho a carbón, una cosa que era importante porque la casa era fría a más no poder. Los inviernos eran muy fríos en aquella época, a pesar de que ahora la gente se queja, pero las 4 fuentes esas que hay allí donde el botánico las he visto yo muchísimas mañanas heladas. Todos los días mi abuela me preparaba un desayuno para mi abuelo. Entonces yo, debían de ser las 10 de la mañana o las 10:30, salía, daba la vuelta, subía la escalinata y entonces entraba por la puerta del museo. Y entonces allí me encontraba mi abuelo. Mi abuelo entonces llevaban unas levitas azul marino muy elegantes, con 2 embotonaduras a los lados, y bocamangas y gorra de plato. Entonces ahí me encontraba con mi abuelo, que era el jefe de los otros 2 porteros que estaban con él, y era el que responsable. Bueno, le daba un beso, le daba el desayuno y entonces yo ya me quedaba libre. Y como entonces todavía no iba al colegio, porque entonces en los colegios normalmente no se iba hasta los 6 o 7 años, pues no tenía nada que hacer y me quedaba por allí, por el museo, merodeando, literalmente. Pues primero saludaba al conserje, que era un señor absolutamente venerable y poderoso, que también estaba allí con su uniforme, en esa rotonda de entrada, que creo recordar en aquella época que era de suelo de granito, era de piedra. Sí recuerdo que era un hombre muy simpático, con un bigote impresionante de aquellos de la época, y que ejercía su función con una gran dignidad. Era el conserje, estaba allí, puesto él, estaba un poco alejado, estaba en la mitad de la rotonda y era como una especie de gran supervisor de todo lo que por allí ocurría. Entonces me adentraba por el pasillo central y ese pasillo siempre recordaré que era un pasillo de madera, de entarimado de madera, muy reluciente, perfectamente conservado, pero que tenía la peculiaridad de que sonaban los pasos. O sea, allí todo el mundo que pasaba sonaba crash, 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 y sonaban los pasos de las poquísimas personas que había. Pues los visitantes del museo eran escasísimos, eran 6 o 7 personas, gente muy fina, muy bien, intelectuales, académicos europeos,
que venía a ver el Museo del Prado, cuando aquí pues, la gente no apreciaba, en Madrid no estaba la gente en aquella época del hambre para apreciar la bondad de tener un museo tan bueno y dedicar a visitarlo. El museo estaba ahí y había muy poca gente que lo visitaba. Bueno, entonces yo me adentraba por aquel pasillo central y siempre es eso, es una cosa que siempre recuerdo porque me hace mucha gracia. Aquí a la mitad del pasillo, a la derecha, un ascensor. Y en el ascensorista, era un jovencísimo, en aquella época había tener 16 o 17 años, Tony Leblanc, que era el hijo del conserje, que le debía de haber empleado allí porque debía de ser un tarambaina y no debía de saber qué hacer con él, y le había colocado de ascensorista cuando los ascensores todavía tenían al ascensorista que llevaba una palanca para subir y bajar. Como tampoco se utilizaba mucha gente en el ascensor, pues aprovechaba sus tiempos libres y hacía zapateado. O sea que allí en el museo de pronto se encontraba uno en una esquina a un tipo zapateando, porque pues, después fue un buen actor, muy conocido. Tal. Pues después seguía paseando por el museo, todos los celadores me conocían, me saludaban, yo les saludaba a ellos, pero iba en busca de mi celador favorito, que era un celador que se llamaba Calleja, que me contaba cuentos, y al que le tomaban el pelo los demás celadores, compañeros, porque en aquella época había una editorial de cuentos que se llamaba Calleja, y entonces le decían a este en broma, que Calleja tiene más cuentos que Calleja. Bueno, es una broma tonta, pero que se me ha quedado colgada de la memoria. Estaba con él, me contaba unos cuantos cuentos y después me paseaba, y normalmente también ese paseo lo aprovechaba para ir a ver a mi tía. Pues tenía una tía que vivía con nosotros, pues joven, debía tener en aquel momento pues unos 18, 19 años, que se dedicaba a hacer, era copista. Entonces, bueno, pues estaba en una sala, la iba a ver, la daba un beso, veía cómo iba el cuadro y copiaba bastante bien. Eran inmigrantes aquí en Madrid, de Jaén. Y mi madre debía haber hecho algunos cursos en la Escuela de Bellas Artes, pero cursos muy inferiores, pero tenía muy buena mano. Mi tía Teresa sí pintó y llegó a ganar algo de dinero. Cuando se casó tenía ya muchos cuadros hechos y pudo llevar de dote pues, el producto de la venta de los cuadros, que no sé por qué procedimientos se vendían tampoco. Lo hacían, mi madre lo hizo por afición, porque no tenía otro trabajo ni otras ambiciones más que ser la de madre de casa, y como le gustaba pintar, pues se había terminado pintando en el museo, haciendo algunas copias. Y mi tía sí se lo tomó un poco más en plan profesional, porque ella sí dedicó varios años y tenía una obra grande. Todavía ella ha muerto hace poco, porque ha vivido 100 años o como mucho, y la casa la tiene llena de cuadros del museo. O sea, uno entra allí y se queda uno sorprendido de ver la cantidad de cuadros que tiene. La labor de obrero como portero mayor era abrir la puerta por la mañana, para lo cual, claro, las puertas no se abrían desde fuera, sino que había, creo recordar, que había un pasadizo interno por el cual se entraba para desde dentro abrir las puertas. Y después se cerraban después también, no saliendo por la misma puerta porque se cerraba, es decir, no se salía por la puerta de Velázquez, se salía por debajo. Era un sitio un poco misterioso porque había como un pasadizo que se salía por abajo, y entonces se salía por ahí, y la misión del portero era abrir la puerta y después establecer un poco el control de entradas. Se cobraban los billetes y después se pasaba el torniquete, y después al cabo del día pues lo fundamental era el recuento de salidas y entradas para vigilar que nadie se hubiese quedado dentro del museo con la intención de llevarse algún cuadro. Y había una cosa muy curiosa, que eso sí que no creo que haya mucha gente que recuerde, y es que había un retén de bomberos continuo en el museo. Había 2 o 3 bomberos que estaban de guardia las 24 horas, porque supongo que las autoridades del museo se preocupaban bastante por la posibilidad de un incendio. No sé si se lo hacen ahora, pero en aquella época, porque a mí me pilló 2 veces, se hacían con bastante frecuencia simulacros de incendio. Entonces de pronto sonaban unas alarmas, y lo más curioso es que
los celadores tenían órdenes de sacaban los extintores y retiraban al personal. Pero en ese momento las puertas del museo se quedaban absolutamente clausuradas para que nadie pudiese salir, con lo cual se acumulaba la gente en las rotondas de entrada y pues extranjeros y turistas que había por allí pues les daban ataques de histeria, porque claro, eso de que hubiese un incendio y encima no les dejaban salir y tal, bueno, los empleados se lo tomaban ya con mucha calma porque sabían que eso se iba a reproducir automáticamente. Y claro, es que era una medida muy importante el sonar las alarmas de incendio, que parezca una brutalidad, y era inmediatamente cerrar las puertas para que no saliese nadie. O supongo que se esperaba que después hubiese un control de salidas. Sí, la plantilla del museo estaba compuesta por funcionarios de este cuerpo subalterno, pero entre ellos no había más jerarquía que la que había un conserje y un portero mayor, y después 3 porteros que supongo que tendrían alguna gratificación especial. Pero bueno, la persona que mandaba en el museo, yo me acuerdo que cuando se hablaba del director del museo, por mi abuelo era como si se hablase de Dios encarnado, porque un señor que debía de ser una especie de inasequible. No sé dónde tenía ni el despacho, yo supongo que tenía un despacho. Me parece que era en aquella época, quiero recordar que el director del Museo del Prado era Sotomayor, que era un pintor excelente, pero claro, él estaba por encima del bien y del mal. Debía de pasar por el museo, la gente le saludaba respetuosa y obsequiosamente, pero no creo que él bajase a cosas muy concretas de lo que pasaba por allí abajo, ¿no? Me acuerdo de haber ido días con nieve y la entrada, por arriba había cristaleras y había bastante luz, y entonces aquello era una cosa muy hermosa, ¿no? Se encontraban unos cuadros enormes, llenos de santos, la mayoría muy oscuros, un poco tenebrosos, de tal manera que a un niño no le producían ningún impacto. O sea, la pintura, yo a veces culpo a haber vivido en el museo que la pintura no me haya atraído tanto, porque soy muy lector y me gusta mucho la música, y la lectura y la música me emocionan, pero la pintura me emociona menos, porque la verdad es que yo lo que recuerdo del museo es que quizás hasta llegar a Goya, que estaba al fondo del gran pasillo, con Goya ya si uno veía cosas que te podían sonar y que eran más de cómic para un niño, por ejemplo los fusilamientos, ¿no? O la misma familia de Carlos IV, ¿no? Cosas que sí, con el color, pues sí te llamaban y te impactaban un poco más, pero el mismo Velázquez que estaba a la izquierda, con las meninas, ahí todo el mundo, yo veía a todo el mundo viendo las meninas, y yo decía, bueno, ¿qué ven aquí esta gente, no? Que una de las cosas que también recuerdo mucho es que todos los aleros del museo, los que dan a la iglesia de los Jerónimos, había una infinita cantidad de nidos de golondrinas que anidaban ahí, y que han desaparecido, por supuesto, porque todas las golondrinas en Madrid, ante la ausencia de insectos, han desaparecido, que era un vuelo muy bonito desde las golondrinas, y había tardes de primavera que por alguna razón los insectos pues salían también ellos en gran cantidad y las golondrinas también salían a buscarlos, con lo cual había una algarabía inmensa. No os podéis imaginar qué cantidad de golondrinas se podían acumular entre el Prado y la iglesia de los Jerónimos. El cielo prácticamente lleno de golondrinas piando. Y mi abuela le preguntaba, pero abuela, ¿qué pasa? Y decía, aquí es que están de boda, me decía. Esas cosas que se cuentan, no sé por qué una abuela podía contar esa historia. Y bueno, y recuerdos aparejados al Museo del Prado, ya no al museo en sí mismo, sino a los alrededores. Bueno, pues era un sitio absolutamente tranquilo, en el cual pues los chiquillos podían jugar tranquilamente, porque por el paseo del Prado no pasaban coches. O sea, era un sitio carente de peligro para los niños, y se podía merodear y jugar por allí sin que hubiese coches. Era una situación de tranquilidad absoluta. Bueno, y después ya por las tardes las madres bajaban
a los bancos que hay a la orilla del museo, donde ahí se reunían, bajaban con los niños jugábamos, y eso era el ambiente un poco del Museo del Prado, que era una cosa, la verdad, bastante tierna y que recuerdo con un gran cariño. Todavía nos encontrábamos algunas mañanas rebaños de ovejas, no ahora que se sacan artificialmente, entonces pasaban de verdad, porque eso era una cañada, en la orilla del Retiro era una cañada y tenían derecho a transitar ovejas y allí pues las encontrábamos. Después era todavía todo un contorno del Museo del Prado, porque después la vida la hacíamos subiendo por la calle Huertas, íbamos al mercado de Antón Martín y allí íbamos al cine Doré, no cuando era ahora esta pedantería de Filmoteca Nacional de España, sino que era un cine de barrio, donde entrábamos con mi abuela a las 3 de la tarde y salíamos a las 10, porque nos veíamos la sesión de 2 películas 2 veces, como estaba mandado, había que aprovechar el dinero, ¿no? Salíamos ciegos, yo creo que entrábamos a las 3 y a las 10 salíamos, después de habernos visto el Nodo, de habernos puesto de pie cuando salía Franco y se tocaba el himno nacional. Es que ha pasado ya mucho tiempo y la verdad es que me gusta venir a este barrio. No, sí, no, está todo lleno de recuerdos, el Botánico también, todo. Pues había esos fotógrafos que bajaban la cortinilla, que se la ponían encima, y había un caballo de cartón en efecto para hacerse fotografías, sí. Y había así, ahora recuerdo que había gitanas vendiendo postales por ahí. Sí, pero no era lo más llamativo, era una cosa muy marginal dentro de lo que era el museo, ¿no? Pues mi abuelo trabajó hasta, yo creo que cuando yo tenía 12 años, pues al 38, 40, hasta el año 40, hasta el año 50 debió de... Sí, ya se jubiló. Y entonces ya se produjo la diáspora familiar, porque mis abuelos se fueron a vivir a una casita que pudieron obtener en la colonia de San Fermín, y mis padres y mi hermano y yo ya nos fuimos a vivir a Ciudad Lineal, que es todavía donde vivo. Bueno, durante bastantes años todavía cuando entraba decía a los que estaban en la puerta, decía, oiga, que yo he vivido aquí, que mi abuelo fue el portero mayor. Oiga, que yo con usted tengo un vínculo muy indirecto, y es que mire usted, donde está usted, estaba mi abuelo trabajando en los años 40. Una infancia muy familiar, con los abuelos que te mimaban, al abuelo mío que le llamábamos Papá Pepe, y a mi abuela que se llamaba Juana la llamábamos Mamatana. Y éramos niños muy felices, muy pobres pero muy felices. Entonces imaginaos por un momento una casa en Madrid frío, en la cual el único sitio donde se puede estar es alrededor de una mesa camilla con un brasero, que es la única fuente de calor para tener las piernas calientes y la espalda, te pones una toquilla porque es la única manera de sobrevivir. Entonces, alrededor de esa mesa camilla, la familia, a partir de las 8 o 9 de la noche, establece una conversación. Porque se habla, porque no hay radio, es que no hay radio. Todavía la radio, yo todavía recuerdo cuando apareció en mi casa una primera radio que eran de enchufe, no eran de pilas, o sea, que no te podías llevar la radio de un sitio para otro. La radio estaba puesta ahí, pero eso fue después, eso ya fue un gran progreso. Entonces, en las noches, pues el padre, los abuelos, no sé qué, se contaban consejas, se contaban historias, y yo me conocía la historia de todos mis tíos del pueblo, porque se iba relatando, había un relato continuo de las amistades, de los abuelos, de los tíos, de las tías, de los primos, aunque estuviesen en la provincia de Almería o en la provincia de Valencia. Había un relato continuo, ¿no? Eso era una cosa distinta. Entonces, todavía recuerdo cuando eso se rompió, porque lo vi como se rompió en mi casa, y es que de pronto empezamos a triunfar en la vida, en España empezó el desarrollo, y entonces en mi casa, ya viviendo con mis padres, de pronto apareció una estufa de butano. Y entonces la estufa de butano significaba, y la televisión, entonces la estufa de butano y la televisión significaba que podías irte a una salita donde ya no tenías que estar todos alrededor de la mesa y te calentabas, pero ya el centro era la televisión, con lo cual la interlocución ya se rompía. Pues seguía existiendo, si la familia se llevaba bien,
Pero todo ese relato familiar desaparecía. Y desapareció, es que se puede decir literalmente cuánto desapareció. Porque hubo un momento intermedio cuando la radio, y es que también la radio se oía en familia, se ponía la radio, y entonces por las noches se oían los grandes programas que todo el mundo seguía, radionovelas, programas de fin de semana, concursos y tal, que todo el mundo oía y comentaba, pero se oían juntos, porque solo había una radio y la radio estaba allí pegada. Entonces llevaba cada uno la radio a su cuarto, el transistor. Y todo eso pues generó que yo creo que se rompió mucho en la conversación generacional. Hace ya mucho tiempo que estoy jubilado, he trabajado casi toda mi vida en el Ministerio de Educación, allí he tenido muchos puestos de trabajo muy diferentes. Yo creo que el Museo del Prado pues es la institución cultural más importante que tiene esta ciudad, pero con mucha diferencia sobre cualquier otra. Le da prestigio. Todo lo que hay aquí en Madrid, entre las Cibeles y la Glorieta de Atocha, que es impagable, ¿no? No, el Museo del Prado es una cosa que hay que cuidar. Y además creo que se ha cuidado muy bien, porque en el Museo del Prado, lógicamente, alrededor del Museo del Prado, no es difícil establecer acuerdos porque todo el mundo piensa que es una institución importante y que no hay ideología sobre ella. Pero o sea, ahí no hay lucha ideológica, entonces una persona con un poco de sabiduría y un poco de experiencia pues es capaz de decir, bueno, esto es el Museo del Prado, aquí hay que crear un patronato, hay que funcione bien, que tenga dinero y que ellos crezcan y que se lo monten y no tenemos por qué interferir políticamente, pero que eso es un bien público, que es un patrimonio común de todos los españoles. ¿A quién pertenece el museo? Pertenece a extremeños, catalanes, aragoneses, madrileños y a todos los españoles. Y yo diría que más que pertenece a Europa y al mundo, ¿no?